Dios les bendiga a todos esta mañana, allí donde nos van a estar mirando a través de este medio. Les damos la bienvenida a este servicio en línea de este día domingo. Y queremos decirles que los que nos están sintonizando, mirando, pueden mandar sus peticiones. Hay un grupo de hermanos que van a tomar sus peticiones y pueden mandarlas para que las anotemos, y oremos por ellas. Y pueden mandarlas para que todos los que nos van a sintonizar aquí y oremos en el área local de la ciudad de Monterrey, como fuera en Estados Unidos, todos yo sé que en diferentes partes nos están viendo por estas redes, Monterrey, llegan a muchos lugares. Estados Unidos. Vamos a dejar el lugar entonces para que Samantha nos dirija en la alabanza. Y yo les estaré compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Samantha nos dirija en la alabanza. Vamos a, yo en su casa quiere unirse con estas alabanzas, puede hacerlo también. Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar este culto. Vamos a entonar el canto de al que es digno de recibir la gloria. Dice la palabra del Señor: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Él es el único que es digno de recibir toda nuestra gloria. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Él es el único que es digno de recibir toda nuestra gloria. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y adoremos. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amén, amén, gloria al Señor, porque solamente tú eres digno de recibir nuestra gloria y nuestra honra. Te adoramos, Padre. Gracias, Cordero inmolado. Gracias, Señor. Todo nombre en la tierra, Señor, debe adorarte, Señor, toda criatura, Padre, porque tú nos has creado, Señor. Somos obra de tus manos, Señor. Abre los ojos, Señor, de toda aquella persona que no te conozca, Jesús, que pueda entender que solamente tú eres el creador y sustentador, Señor. Toca, Señor, toca los corazones, Padre. Ayúdanos, Cristo. Gracias, Padre, porque grandes son tus maravillas, Señor. Grandes son todas las cosas que tú has creado, Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Gracias, Jesús, te adoramos. Dice la palabra del Señor: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendecirá en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Salmos 63, 3, 4. Debemos levantar nuestras manos al Señor, enaltecer su nombre, porque Él es digno de suprema alabanza. Gracias, Padre, te adoramos, Jesús. Vamos a tener unos momentos de adoración. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos, disponga su corazón a sentir la presencia del Señor, porque Él está con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Creemos en ti, Jesús, porque solamente a ti levantaré mis manos, Señor, a nadie más, porque nadie es digno, Señor, sino solamente tú. Solamente a ti, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos. adoramos, Jesús.
este lugar de tu presencia y haz descender a tus pies a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, quiero levantar mis manos a ti, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Ahí donde estás, hermano, puedes levantar también tus manos y adorar al Señor, porque Él está en todo lugar. Donde dos o tres están congregados en su nombre, allí está Él. Ahí donde estás, levanta tus manos y adora a Dios con nosotros también. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Jesús. Porque solamente tú eres digno, Jesús. Porque toda criatura en el mundo
debe inclinarse ante ti, Jesús, como aquella mujer, Padre, que se acercó a ti, Jesús, que lavó tus pies y los besó. Poderoso Jesús. Esa mujer estaba en un lugar tan alto, Padre, tan privilegiado, Jesús, porque estaba a tus pies, Señor. Dispón nuestros corazones a estar a tus pies, Padre, porque tú nos has hecho libres, Señor. Nos has libertado, Padre, nos has quitado toda cadena, Señor. Nos has quitado nuestras ataduras, Padre. Nos has dado la libertad, Jesús, y no para hacer lo que nosotros queramos hacer según nuestra carne, Padre, sino para hacer lo que tú quieres que hagamos, Jesús, para estar a tus pies, Señor, para servirte, Jesús, para ser siervos tuyos por amor el resto de nuestras vidas, Padre. Gracias, Cordero Divino, te adoramos, Padre. Gracias, Jesús. A tus pies arde mi corazón, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies, Jesús, a tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más
Dios, amén. Voy a dejar el lugar a la persona que va a traer la palabra de Dios. Dios bendiga esta mañana a todos los que a través de este medio nos están sintonizando en estos tiempos de pruebas. Queremos decirles que Jesucristo es la respuesta. El Señor siempre tiene una palabra para llevarnos adelante. Un saludo a todos los hermanos de las iglesias Catedral de Alabanza que nos estén viendo. Reciben un saludo de su pastor, hermano Manuel Mendoza, y pues les quiero compartir esta mañana esta palabra. Voy a compartirles un mensaje que yo he puesto así, un tema: los recursos de Jesucristo para tiempos de crisis. Es muy bueno saber que el Señor Jesucristo siempre va delante de las cosas. Al Señor no lo sorprende nada. Antes de que las cosas sucedan, Él sabe que van a pasar. Por eso Él siempre va adelante. El Señor nunca está ajeno a las cosas que suceden. Nada lo sorprende al Señor Jesucristo. Él siempre va delante de las circunstancias. Quiero compartirles 3 de los recursos del Señor Jesucristo para los tiempos de crisis, para que su pueblo los use, eche mano de esos recursos. Pues un dicho dice, aquí en nuestro México, dice que lo que no nos mata nos perfecciona. Y así es. Algunas cosas parece que no las vamos a pasar, pero quiero decirle que eso lo único que va a ser como hace el fuego con el oro. El fuego no destruye el oro. Entre más fuego, más puro es el oro y más lo hace brillar. Así son las cosas. Y ese dicho se aplica a lo que está aquí en la palabra de Dios. Hay otro dicho que dice: para grandes males, grandes remedios. Indiscutiblemente que hoy posible estemos pasando por grandes males, pero también yo quiero decirles esta mañana que hay grandes remedios. Y como dice un coro que a veces cantamos, a veces entonamos, que no hay montaña tan grande que Dios no la mueva. No hay dolor tan grande que el Señor no lo sane. Así es de que los recursos de Dios son para nosotros y hoy más que nunca debemos de echar mano de ellos. Voy a mencionarte 3 recursos de Dios que podemos usarlos en estos tiempos de crisis. Número 1, la oración de Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo, antes de que sus discípulos pasaran por pruebas, pasaran por momentos muy dolorosos, momentos de turbulencia, momentos que los sacudían, antes de que eso pasara, el Señor les notificó algo que hoy también el Señor te notifica a ti esta mañana. Lo que dice San Lucas capítulo 22, versículo 32. Las palabras que el Señor Jesucristo le dijera al apóstol Pedro. Él iba a pasar por un momento muy difícil, un momento de turbulencia, donde iba a ser sacudido, donde iba a ser zarandeado como el trigo. Pero qué confortable es escuchar las palabras que el Señor Jesucristo le dio a ese apóstol.
Y esas palabras, hermano, que el Señor dio a su discípulo, hoy te las dice a ti también. Tú y yo hoy en este tiempo estamos pasando por una turbulencia de situaciones, pero mira, aquí está el primer recurso del Señor Jesucristo. San Lucas 22:32. Dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y en el versículo 31 Jesús le notifica al discípulo, a Pedro, lo que iba a venir, algo de lo que iba a venir. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. Indudablemente que aquello era algo muy crítico para los discípulos y para Pedro también. Satanás les va a dar una estrujada, Satanás nos va a dar una sacudida tremenda. Y los intentos de Satanás no son solamente de sacudirlos, sino de acabarlos en su ánimo, en su fe, en su visión, en sus anhelos, de acabarlos. Dice, pero ahí interviene el Señor, ahí interviene Jesús. Y eso es bueno, hermanos, saber que en este mundo no estamos solos. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, no está sola, no está abandonada. La iglesia del Señor Jesucristo no está huérfana sin padre, no está viuda sin un esposo espiritual. La iglesia del Señor tiene compañía. Y Jesús le dice, yo he rogado. La tempestad se va a venir con ganas, Pedro. Se va a venir fuerte, la turbulencia se va a venir, pero a todo lo que va a dar. Y hermanos, así parece que hoy la turbulencia que viene de enfermedades, de virus que a veces nadie ni conoce, que no hay ni medicamentos en algunas naciones que puedan combatir esos males. Tal parece que esas turbulencias llegan y nos sorprenden y nos sacuden. Pero aquí está el recurso del Señor, hermanos. Aquí está el recurso del Señor esta mañana, donde el Señor dice, pero yo he rogado por ti. Yo estoy rogando por ti, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjense bien, allí está el primer recurso del Señor, es la oración de Jesús a favor de sus hijos. La oración de Jesús a favor de sus hijos. Jesús ya oró por ti, hermano. Jesús ya te cubrió con su oración. Estás cubierto con su oración gloriosa. Antes de que estos virus se dejaran venir sobre el mundo, esos llegaron ayer, llegaron antier, llegaron el mes pasado, qué sé yo, el año pasado, pero esta oración tiene más de 2000 años. Yo he rogado por ti. Para Pedro no fue un virus, sino fue un ataque directo, preciso hacia su persona, hacia los discípulos, pero allí estaba el recurso. Yo he orado por ti. Amén. Yo he orado por ti. ¿Qué te parece, hermano? Esta oración de Jesús para ti, formidable, ¿verdad? Nos anima al saber que el Señor, antes que llegara este virus y diera una zarandeada al mundo, y diera una sacudida al mundo, Jesús dijo, y especialmente a sus hijos, a sus discípulos, yo oré por ustedes. Esta es la oración de Jesús que él hizo para un discípulo que iba a ser tremendamente sacudido. Hoy Jesús, su oración nos alcanza, porque no podemos decir esta oración ya no tiene resultado, ya no tiene efecto. Sí los tiene, porque fue la oración de Jesús que hizo por sus discípulos. Déjame darte otros textos más sobre la oración de Jesús, que hoy su oración nos alcanza. Su intercesión ante el Padre nos alcanza. Juan 17:9. Dijo Jesús estas palabras: yo ruego por ellos. Allí está Jesús, la oración de Jesús, el poder de su oración.
al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. Nada más y nada menos que la oración de Jesús, la oración del Señor Kurios, como es la expresión en griego que significa el que tiene el poder absoluto, el que tiene dominio. Ese está diciendo: yo ruego por ellos. Así como Jesús rogó por sus discípulos, por todos. Y hay una escritura donde dice: y no solamente por estos rogó al Padre, no solamente ruego por estos que hoy creen, sino también por los que van a creer después de ellos. Y allí estás tú, allí estoy yo, porque tú y yo hemos creído después de ellos. Esa oración nos ha alcanzado. Jesús nos ha bendecido con su oración. Capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Ahí está la oración de Jesús, que Jesús hizo por sus discípulos, hizo por ti, hizo por mí. Guárdalos en tu nombre. ¿Y qué dice el pequeño libro de Judas en su versículo 21? Dice que estamos conservados en el amor de Dios. Estamos conservados en el amor de Dios. Estás como en una burbuja de poder, como en una cápsula de luz, conservados en el amor de Dios. Y por último, en este respecto, versículo 15 del capítulo 17 de Juan: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está, que los guardes del mal. Esa oración que Jesús hizo por sus discípulos nos alcanza también a nosotros. El Señor, su deseo es que Dios nos guardara, hermanos, del mal. Estamos en el mundo porque aquí nos tiene el Señor con un propósito. Y Él no nos quiere sacar de aquí sin que ese propósito se cumpla. Entonces el Señor, su promesa que hizo a sus discípulos, la oración efectiva de Jesús, nos alcanza hoy en este día. Segundo recurso que Jesús tiene para su iglesia en tiempos de crisis es su poder. Es el segundo recurso que esta mañana quiero mencionarles. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 en adelante. Hay allí una hermosa historia que hoy debemos de recalcar, porque nos habla de un segundo recurso que Dios tiene para sus hijos en tiempos de crisis. Según de Corintios 12:9 dice así, el versículo 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. San Pablo estaba pasando también por un tiempo muy, muy difícil. Él habla de un aguijón en su cuerpo. La palabra aguijón del griego skolops significa artefacto puntiagudo, filoso, como una punta de una espina. Era un tiempo de aflicción, era un tiempo de sufrimiento, porque dice el apóstol que ese aguijón estaba sobre de él. Y aguijón es un artefacto puntiagudo, filoso, como una punta de una espina. Y dice el versículo 7 que era un mensajero de Satanás, un mensajero que me abofeté. Y esa palabra abofetear significa golpear con el puño cerrado, un fuerte golpe violento. Es como cuando dicen los jóvenes que alguien lo descontó.
le dio un golpe en su cara. Pablo habla de tiempos donde él fue aguijoneado, él fue golpeado. Él está hablando de un aguijón. Pero nota lo que dice el versículo 8. Respecto, o sea, a ese respecto de ese aguijón que estaba sobre de él, lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él rogó al Señor, dice, he rogado al Señor 3 veces. Oró una vez, 0 respuesta. Oró la segunda vez, 0 respuesta. Y eso lo entendemos a veces, hermanos, cuando Dios guarda silencio. Hay veces que no nos explicamos y que nosotros como humanos queremos que al instante, que oramos al instante, el Señor nos responda debido a nuestra agonía o a nuestra necesidad o a la necesidad que tenemos de auxilio a nuestras vidas. Pero Pablo oró. Pasó un tiempo, no sucede nada. Vuelve a orar, pasó un tiempo y no sucede nada. Qué duro es cuando tal parece que Dios guarda silencio. Sí, pero como dice Dani Berrios en su canto, cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando. A veces tú no lo ves, pero Dios está haciendo algo. Con razón dicen los salmos, nunca se adormece el que guarda a Israel. No se adormecerá el que guarda a Israel. Hermanos, así es. Dos tiempos de oración y no hubo respuesta. Dice, y la tercera vez, dice el versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, en la tercera vez, hermano, Dios le habló. Pablo está muy contento porque Dios le habló, Dios lo escuchó y Dios le dijo algo. Le responde Dios. Pero cuando Dios le responde para decirle algo. A veces Dios nos responde, hermanos, en el momento, en los tiempos de crisis, y a veces no nos da lo que pedimos. Pablo pidió que Dios le quitara ese aguijón. Pero sabes, sí le respondió Dios, porque Dios siempre responde. Pero su respuesta no era lo que Pablo quería. ¿Sabes? Porque Dios sabe lo que más necesitamos. Cuando Pablo oró, hermanos, Dios siempre nos responde. Posible a veces no te va a dar las cosas como tú las quieres, pero Él te va a responder. Se dice que hay 3 maneras como Dios responde, pero siempre responde. No es que Dios no escuche, pero las respuestas de Dios a nuestra oración es, número 1, cuando oramos, Dios a veces nos dice sí, y esa es su respuesta, un sí, un afirmativo, un sí a nuestra vida. Sí, hijo, sí, hija, sí te concedo esto. Esa es su respuesta. Pero a veces te va a decir Dios en su respuesta, espera un poco. Pero esa es su respuesta. No te da al instante lo que tú estás pidiendo, como a veces así quisiéramos, sino que te dice, espera un poco. Esa es su respuesta. Tal vez Dios en este tiempo nos está diciendo, espera un poco, hijo. Dios nos dará la paciencia, Dios nos dará la fortaleza para que nosotros sigamos adelante y no dudemos. Y tercero, Dios responde de estas 3 maneras. A veces te dice sí, esa es su respuesta. A veces te dice espera un poco, esa es su respuesta. O a veces te va a decir no, y ese no es su respuesta. Pero Dios siempre responde. En esta ocasión no le da a Pablo lo que él está pidiendo. Él está pidiendo, Señor, quítame ese aguijón del diablo que me golpea, que me sacude, que me estremece. Pero Dios le responde con algo muy glorioso, hermano, en el versículo 9. Y me ha dicho, me respondió, y en su respuesta fue esta: bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, si nosotros entendiéramos esto, creo que caminaríamos con más tranquilidad en nuestra vida. Mi poder, noten, dijo el Señor, mi poder, el de Él, hermano. ¿Te imaginas el poder del Dios Todopoderoso? El poder de Jesús, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Mi poder, dijo, está a tu disposición para ti. Mi poder va a venir cuando tú ya no puedas, cuando tú digas hasta aquí llegué. Entonces no te vas a acabar. Entonces mi poder mío va a estar en ti y te va a levantar, pero no van a ser tus fuerzas, va a ser mi poder. Mi poder te sacará adelante cuando tus fuerzas toquen fondo, cuando todo termine en tu vida y digas ya no voy a poder. Allí voy a ir yo, dice Dios. Mi poder mío, dice Dios, se va a perfeccionar en tu debilidad. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo en la respuesta de Dios? Cuando tú ya no puedas seguir, yo voy a hacer que sigas adelante. Cuando tú ya no puedes caminar, yo voy a hacer que sigas caminando. Cuando tú dices hasta aquí llegué, yo te voy a llevar adelante. Hermanos, la respuesta de Dios para Pablo: mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Dios le está diciendo: yo te capacitaré, mi poder te capacitará para que sigas adelante. Así es, hermano, Dios es el que nos capacita para seguir adelante con su poder. Como dice la palabra de Dios, nadie, hermanos, nadie es fuerte por su propia fuerza, pero es Dios el que nos saca adelante. Entonces, hermanos, en estos tiempos de crisis, tú no te vas a acabar, tú no vas a desaparecer en estos tiempos de crisis. Si llega un momento en que tú ya no vas a poder seguir, el poder de Dios vendrá sobre tu vida y sacarás fuerzas de debilidad. Como dice Isaías 40, los muchachos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Esas fuerzas son las fuerzas de Dios, nuevas porque no estaban en nosotros. Haz de cuenta, las de nosotros son fuerzas ya muy usadas, son fuerzas ya muy gastadas, son fuerzas muy limitadas. Pero cuando esas fuerzas viejas se acaben, entonces dice, vendrán las mías y tendrás nuevas fuerzas. Y entonces dice, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, sino serás como las águilas que se levantan el vuelo. Hermanos, esas son las fuerzas de Dios. Y yo quiero decirte que esto es realidad para el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Elías cuando estaba agotado allí en la cueva que nos cuenta en el libro de Reyes? ¿Qué hizo Elías? Estaba acabado, quería morir. Se le vino el mundo encima, se le vino Jezabel encima, se le vino la persecución encima. Y estaba allí debajo de aquel enebro queriéndose morir. Pero ¿qué pasa? Vino Dios a su cansado profeta, a su perseguido profeta, a su desanimado profeta, porque él decía, quítame la vida. Pero Dios mandó un ángel, le dio una vasija de agua y una torta. Y con esos recursos de Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Ya eso no era de Elías, eso era el extra que Dios pone en sus hijos. Cuando nosotros llegamos a nuestro límite, viene un extra, y ese extra es el poder de Dios. Así como en su carro usted trae un neumático extra, o como llamamos comúnmente una llanta extra, cuando se truena una de sus llantas, usted ya no puede avanzar. Por más prisa que lleve y por más necesidad que tenga de avanzar, ya no puede.
pero no se preocupa. ¿Por qué? Porque va, saca su extra, la pone y continúa felizmente su viaje. Así es Dios. Nuestras fuerzas como neumáticos viejos se acaban. Nuestras fuerzas como neumáticos viejos truenan. Y podemos decir a veces, pues ¿cómo le voy a hacer ahora? Se cierran puertas, se acaban los amigos. ¿A dónde voy? Ahora lo aplicamos al tiempo presente. Medicinas no hay para curar este mal que está azotando la humanidad. Recursos para comer y para beber. Los grandes almacenes ya no tienen algunos. Ya no tienen, vas al mandado allí, a los supermercados, vas, los cajones están vacíos. Se acaban los recursos. Se acaban los recursos, he dicho, pero los humanos, los de aquí, los de nosotros, pero no los recursos de Dios. El recurso de su poder. En Dios nunca vas a hallar un almacén vacío. En Dios nunca vas a hallar como una farmacia vacía. En Dios nunca vas a hallar un no de falta de poder, un no de falta de recursos de Dios, hermano. En Dios tú vas a encontrar una solución, en Dios Todopoderoso. Elías caminó 40 días y 40 noches. Aquel cansado profeta que ya no quería seguir, aquel cansado profeta que pensó que hasta allí iba a llegar. Nada, hermanos, siguió adelante. Así es nuestra vida. Permíteme darte esta mañana el último recurso de los 3 que tengo, porque hay mucho más, pero por esta mañana te voy a mencionar el tercer recurso. El primero fue la oración de Jesús, que hoy todavía nos alcanza. Y yo me gozo por eso. Mi Señor oró por mí antes de que yo naciera. Mi Señor oró por ti antes de que tú nacieras. Recurso número 2, su poder, mi poder, dijo el Señor, está para fortalecerte en tu debilidad. Y recurso número 3, su compañía divina, su compañía divina. Hechos capítulo 27, versículo 23, queridos hermanos. Es el último recurso que esta mañana te voy a mencionar. No porque sea el último en la Biblia, hay mucho más, pero esta mañana en mi predicación este es el tercero y último. Hechos capítulo 27, versículo 23. Déjenme hacerles un poquito de historia de lo que está pasando. ¿Qué está pasando cuando Pablo dice estas palabras? Pablo ha sido embarcado en un viaje muy largo, de meses de naufragar en el mar. Lo habían enviado a Roma como un castigo por ser predicador de la palabra de Dios. Y en ese viaje tan peligroso y tan largo, él nos cuenta que fue sorprendido por una furiosa tempestad, por vientos huracanados ya en el mar. Tanta fue esa tempestad que nos cuenta la palabra de Dios, que en ese barco iban 276 personas. 3 de ellos eran siervos de Dios. El apóstol Pablo, el que era enviado como un malhechor. Lucas, el que escribe el libro de los Hechos. Y Aristarco, el compañero de prisiones de Pablo. Eso lo menciona en el capítulo 27, versículo 2. 3 siervos de Dios iban allí: Pablo, Lucas y Aristarco. Las demás eran soldados con su jefe, el centurión, que iban custodiando varios malhechores que iban en ese barco, y los dueños de la nave, los de la navegación. 276 personas a bordo de aquel barco. Pero ese barco fue sacudido en el mar, pero con una tempestad tan grande que aún los hombres más fuertes, como los que iban allí, los malhechores, los prisioneros, dice que perdieron la esperanza de conservar la vida.
ya no querían comer, se había acabado hasta el apetito. Pero dice, qué palabras tan grandes, hermanos, de tanto aliciente, las que Pablo nos narra en el versículo 22. Pongan mucha atención, hermanos, porque así está nuestra vida, el mundo así está ahorita, sacudido por un tremendo ventarrón de enfermedad, por un tremendo ventarrón huracanado, hermanos, de virus mundialmente. ¿Y cómo está la gente? Así están posibles algunos como estos hombres que iban en ese barco. Ya habían perdido la esperanza de sobrevivir. Ya no querían ni comer, se había acabado el apetito. Pero estando en esas condiciones, hermanos, se presenta el jefe de jefes, se presenta el rey de los reyes y se presenta el Señor de los señores. Es el Cristo al cual tú adoras, es el Cristo al cual yo adoro. Dice así, hermanos, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo, el predicador, nadie puede decir eso en ese barco tan maltratado y sin esperanzas de que van a llegar siquiera al puerto siguiente. Nadie puede hablar esas palabras. Así es la gente hoy. ¿Quién te da una palabra? La gente del mundo está asustada. Hoy, ¿quién te da una palabra? Nadie, con excepción de los hijos de Dios y de la iglesia. Bueno, ahí está Pablo. Les exhorto a tener buen ánimo. Y alguien puede decirle, pero buen ánimo, ¿por qué? Si estamos perdidos en el mar. No hemos visto ni luna ni estrellas siquiera. No sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Todo estaba en contra, hermanos. Pero quiero decirles que Jesús siempre tiene una buena palabra para nosotros. Les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente esta nave. Y les dice la razón. No es que Pablo era algún mago o alguien que adivinaba lo que iba a pasar, no, pero él da la razón de ese mensaje tan efectivo, tan aliciente, de tanto ánimo. Señores, tengan buen ánimo. Señores, vamos a comer. Señores, levanten su cabeza. Señores, miren hacia arriba. Las cosas van a cambiar. Hoy parece que si decimos las cosas van a cambiar, la gente no nos cree porque vemos la tempestad encima de nosotros. Pero cuando un siervo de Dios habla, sabe que habla porque conoce algo de Dios. Entonces San Pablo dice, verso 23 del capítulo 27, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Noten, compañía divina. Hermanos y amigos, los que tengan esa compañía divina, esa compañía de Jesucristo, van a tener ánimo en medio de la tempestad. Van a tener esperanza, hermanos, en medio del dolor. Van a tener optimismo en medio de los desastres. Porque nadie podía tener ánimo allí en ese momento, solamente Pablo y sus dos consiervos, porque ellos fueron ministrados, visitados por Jesús. Esta noche ha estado conmigo. ¿Cuántos de ustedes sienten que el Señor está con ustedes? La iglesia del Señor no está viuda ni huérfana. El Señor está con su pueblo. Él lo ha prometido y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está con su pueblo. Dice, ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien yo sirvo. Y me ha dicho, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No temas. Hermanos, qué palabras tan importantes. Hermanos, cuando dice Pablo, esta noche ha estado conmigo, eso cambió todo, hermanos. Eso levantó al apóstol. Eso lo confirmó, ¿no? Pues con el Señor allí, aunque estés en lo más
olvidado del mundo, aunque estés en el calabozo más oscuro. No, pues con el Señor, hermanos, con el Señor, venga lo que venga, dijo Pablo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, compañía divina, iglesia del Señor. Queridos hermanos, déjenme decirles que ustedes no están, como la iglesia no está viuda ni está huérfana. La iglesia como esposa tiene un esposo. La iglesia como hijos tiene un padre. Hermanos, es Dios y es el Señor Jesucristo. Yo quiero pensar que cuando en ese barco oscuro, en esa noche oscura y en ese mar, cuando todos ya no tenían ánimo ni de vivir, y que Pablo dice, esta noche estuvo conmigo. Yo me imagino que el Señor Jesucristo hasta puso su mano en la cabeza de aquel maltratado apóstol, allí donde estaba, y puso su mano. Me imagino que puso el Señor su mano cicatrizada en el hombro de aquel maltratado apóstol. ¿Cómo se sentiría el apóstol allí en medio de la oscuridad de la nada, hermanos? Allá en el mar, oscuridad por todos lados. Imagínate al Señor poniendo su mano en su cabeza de este apóstol, poniendo su mano en el hombro de este apóstol, hermanos, y me ha dicho, no temas. Pregunta, ¿por qué crees que le dijo no temas? Porque como humano posible tenía temor. Como humano posible no lo dijo, pero como humano estaba allí algo de temor. Porque ¿para qué darte algo al Señor que no ocupas? Si le está diciendo no temas, es porque algo había de cierto temor posible en él. Yo te pregunto esta mañana, ¿que no hay algo de temor en tu vida? Cuando piensas, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a pasar con mi papá, con mi mamá? ¿Acaso no hay temor? Sí, pero déjame decirte, esta mañana, lo que el Señor le dijo a Pablo esa noche, no temas, no temas. Su compañía vino a quitarle el temor. No temas. El mar, Pablo, no te va a matar. Este viento huracanado no te va a matar. Y qué bueno, hermanos, porque a veces Dios bendice a la gente del mundo a causa de sus hijos, a causa de su iglesia. Porque en ese barco, el que le interesaba al Señor era su apóstol y los dos acompañantes, Aristarco y Lucas. Pero debido a que iban en ese barco, el Señor le dijo, y también todos los que van aquí van a alcanzar la bendición, Pablo. Tampoco ellos se van a morir por causa tuya, por bendecirte a ti, cubrirte a ti, ayudarte a ti. Ellos también van a ser ayudados. Así es, hermanos. Con razón decían en los ranchos que cuando hay abundancia de bendición, de cosechas, hasta los cuervos alcanzan bendición. Y así es, hermanos. A veces Dios bendice a tu vecino porque te ha bendecido a ti, el vecino alcanza bendición. No temas. El mar no te va a matar, Pablo. Vas a llegar vivo a Roma porque yo te protejo. Ánimo, Pablo. Este barco no se va a hundir. No te vas a ahogar en el mar. Yo cuidaré de ti, Pablo. Todos los que te menospreciaron, porque al inicio de esta embarcación lo menospreciaron al apóstol. Cuando él les dijo, señores, no salgamos ahorita porque yo percibo que algo malo va a venir. Pero no le dieron crédito, dice la palabra de Dios en el versículo 10 y 11 del capítulo 27, que no le hicieron caso. Tal vez dijeron, ¿este qué sabe? ¿Este qué sabe de mares? ¿Este qué sabe de navegación? ¿Este es predicador? ¿Este qué sabe? No decía aquello porque sabía de mares y de las leyes, de todo eso de navegación. Lo decía porque él tenía el Espíritu de Dios y sabía lo que se avecinaba. Nadie le hizo caso, dice, lo menospreciaron. Bueno, ahora ese menospreciado es el que está recibiendo la bendición de la vida y de la perseverancia de todos. Dios estaba con Pablo aquella noche oscura y en aquel mar, sin luz, sin luna y sin estrellas, dice la palabra. Pero ¿para qué querían luz de luna y de estrellas? Si el que es la luz divina estaba con ellos.
Hermanos, así Dios está contigo, allí en tu casa, allí en la sala de tu casa, allí en tu recámara, allí en tu sillón donde tú estás. El Señor te dice, como le dijo a Pablo, no temas, no temas. ¿Cómo crees que se iba a ahogar el apóstol, hombre? ¿Cómo se iba a ahogar el apóstol? Si le faltaba mucho que hacer todavía. Así, ¿cómo se va a morir toda la iglesia, hombre? A causa de este virus. ¿Cómo se van a morir todos los hermanos? Hermano, la iglesia tiene un fin en esta tierra, y es ser luz para esta tierra, hermano, y es bendecir con el mensaje a los perdidos. Pablo te dice esta mañana, no temas, no temas, yo estoy contigo. Hermanos, así está el Señor. Te dejo esta mañana estos 3 recursos. Su oración, la oración que hizo por Pedro. Yo estoy rogando por ti, Pedro, para que no te hundas. Su segundo recurso, su poder. Pablo, cuando tú ya no puedas, tú vas a ser poderoso, porque va a ser mi poder en ti. Qué glorioso, hermanos. Y tercero, compañía divina. Allí en ese barco y en ese mar de oscuridad, digo, Pablo, ha estado conmigo el Señor, el ángel del Señor, de quien yo soy, a quien sirvo, y me ha dicho, no temas. Posible aquel ángel que Dios envió para decirle, no temas, en nombre de Jesús, para decirle, no temas, que le dio esas palabras. Tal vez hasta se acercó a Pablo y lo abrazó, porque a veces que estamos tan necesitados, tan confundidos, que necesitamos que alguien se acerque a nosotros y nos diga eso que escuchó el apóstol en ese barco oscuro y en ese mar sin dirección. Me imagino que aquel ángel hasta le tocó allí su cabeza y su hombro y le dijo, no temas. Bueno, así esta mañana el Señor pone su mano sobre ti. Allí donde estás, en tu recámara, allí en el sillón donde estás o en tu cama, allí el Señor está para decirte, no temas. Si ves afuera esa oscuridad, incertidumbre, muerte, dolor, llanto, los hombres frotándose las manos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios le dijo a aquel hombre, no temas. Y hoy te dice Dios a ti y me dice a mí, no temas. Si tú ahí donde estás crees, ahí donde estás, levanta tus manos y ora conmigo esta oración. Y dale gracias, porque estos son recursos del Señor para ti. Dale gracias, dile, Señor, gracias porque me has bendecido con tu oración antes de que yo creyera. Dale gracias, dile, Señor, gracias por tu poder, que cuando yo ya no pueda, Señor, yo voy a seguir adelante, pero va a ser tu poder en mi vida. Dale gracias por su tercer recurso, su compañía. Yo sé que ahorita hasta la estás sintiendo allí donde estás, hombre, estás sintiendo algo. Esa es su compañía, que te dice, no temas, no temas, yo estoy contigo. El Señor está con su iglesia. Permítame hacer esta oración y unirme contigo ahí donde estás. Señor, muchas gracias, Padre. Estos recursos, al conocerlos, echamos mano de ellos, Señor, y seguimos adelante. No podemos quedarnos estancados, no podemos mucho menos retroceder. Tenemos que ir adelante, pero no vamos a ir adelante por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, sino por tu fuerza, Señor. Tu fuerza tuya en estos vasos de barro, en estos vasos que con cualquier cosa se quebran. Es tu poder, Señor. Vamos a seguir adelante, Señor, confiando, Señor, porque tu compañía está con nosotros. Dale gracias allí donde estás, hermano, por su compañía. Por fe
créelo. Dile, Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Señor, muchas gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias, Dios. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Canta con nosotros esta mañana esta alabanza, levantando tus brazos ahí donde estás. Dile gracias, Señor. Ves a tus lados y ves un cuadro negativo, pero es tiempo que tú y yo veamos al Señor Jesucristo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Así es, hermano. Como tú, precioso Dios, grande es tu fidelidad. Amén. Bueno, hermanos, pues el Señor les bendiga y estén al pendiente el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí nos vemos otra vez. Localícenos, sintonícenos y lo esperamos con otro servicio en línea el próximo jueves a las 8 de la noche con la ayuda de Dios. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, saludos. Y pues como dice la gente ahora, un abrazo imaginario, porque un saludo y un abrazo imaginario. Y pues si todo es imaginario, hasta un beso, hermano, imaginario. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves. Amén. Gracias, hermanos.